las500.com, estamos estrenando un nuevo equipo y estamos aquí con el licenciado Martínez, que nos va a platicar un poquito de su proyecto de las500.com, de qué se trata, para qué sirve, cómo se come, de qué es. Básicamente, Jorge, estamos con un planteamiento de hacer análisis de las noticias políticas, económicas, sociales que suceden en el entorno de nuestra ciudad Juárez, del estado de Chihuahua, de México en general y sobre todo en muchas ocasiones vamos a abordar el tema que tiene que ver con la frontera, con el comercio de la frontera, con la política de inmigración de Estados Unidos respecto de México y de México con respecto a Estados Unidos en muchos casos. Lo que intentamos es tener una visión de el gran público, no una visión de un abogado o de un profesionista o de un licenciado en negocios o innovación, sino de un ciudadano común y corriente que entiende cómo va sucediendo los cambios en nuestro país y que en ocasiones no lo entiende y para eso estamos nosotros. No sé qué te parezca, si hay algo que introducir. ¿Se vale el análisis generacional en este programa o estamos hablando de un análisis para una generación en No, no, específico? no, no. Por supuesto que el análisis generacional siempre va a ser importante. ¿Por qué es importante? Porque los puntos de vista de alguien que rebase cierta edad y alguien que no haya rebasado cierta edad y que no maneje ciertos instrumentos o que sí los maneje, como es el caso de las tecnologías de la información, como es el caso de la inmediatez de las redes, es importante, porque la visión de las cosas y de la filosofía en general del individuo no siempre va a ser la misma. Hay algo que nos de alguna manera nos une, que son valores comunes, pero no necesariamente el ejercicio de esos valores comunes va a ser igual. ¿Y va a haber algún partidismo, alguna línea editorial? ¿Qué vamos a tener por acá en las 500? Ninguna línea editorial más allá de no reflejar situaciones policíacas. Este portal, este post de Facebook o de Twitter, este audio, nunca vamos a tener ninguna consideración de análisis para noticias policíacas. ¿Por qué? Porque ese es uno de los grandes problemas de nuestro país. El hecho de que hace alrededor de 12, 15 años, grandes genios se les ocurrió que lo mejor que había que hacer es distraer la atención a través de temas policíacos. Y no hemos transitado hacia el desarrollo humano, hacia el desarrollo económico, hacia la real configuración de valores de la sociedad mexicana. No, ahí estamos contaminando y contaminando y contaminando. Inclusive ya hablamos de carpetas de investigación y de una serie de cosas. Nosotros esta vez lo tomaremos en cuenta solamente para decir qué no queremos, qué sí queremos. Queremos que se analice con la inmediatez de los jóvenes, con la inmediatez de las redes, las noticias que están diciendo, por ejemplo, un presidente que de 6 a 8 de la mañana establece cuál es la política pública y que seguramente antes que nosotros, porque nosotros en muchas ocasiones alcanzamos a procesar esas noticias, esas informaciones por allá de las 8 o 9 de la noche, cuando grandes luminarias de la comunicación en México nos dicen no, y en cambio los jóvenes lo están viendo a las 8:15, es más, lo están viendo en vivo, en directo, en tiempo real. Lo que está diciendo un presidente, lo que está estableciendo. Y nosotros no tenemos la capacidad de la inmediatez para las respuestas. Inclusive puede ser que hasta para la crítica. Entonces, partiendo de ahí, vamos a invitar líderes, va a haber alguna... Vamos a invitar a quien eventualmente pueda considerarse como alguien para ayudar a formar una opinión correcta. Te voy a tratar de decir, se ha hablado mucho de la disminución del IVA, se ha hablado mucho de la disminución del impuesto a la renta, se ha hablado mucho del aumento de salarios en nuestra frontera. Es decir, todos estos temas tienen que ver con la frontera. Se habla mucho de la zona libre. Y yo no observo, no más que en coloquios internos, como en coloquios cerrados, cuál es la opinión de los empresarios, cuál es la opinión de los líderes sindicales, cuál es la opinión de los contadores. Sí lo hacen, pero lo están haciendo en corto. ¿Por qué? Porque tienen que
primero digerir las cosas. Y yo creo que para cuando alcancen a digerirse, fíjate nomás, el jueves pasado se pasó la época para que alguien pudiera registrarse y disminuir IVA, porque todavía no lo alcanzábamos a digerir. Y entonces la vida no te va a estar esperando. Y si te vas a confiar en que un comunicador te va a explicar las cosas cuando ni siquiera las entiende, es mejor que te traigas al líder de los abogados, al líder de los contadores, al líder de los economistas, al líder de los aduanales, al líder de los comerciantes, al líder de los industriales, al líder de la industria maquiladora, y de su propia voz nos diga exactamente cuál es la postura, cuál es la opinión e inclusive cuál es el resumen. Entonces, esto no es un portal única y exclusivamente de noticias gubernamentales, No, no, no. Al políticas. contrario, solamente es un punto de referencia. Es decir, si hoy el presidente municipal declara, el gobernador declara y el presidente de la república declara, o el secretario de fulana cosa declara, y lo está haciendo con águilas y serpientes, es decir, como lo que es una información oficial, no un chisme, no algo que, no, si lo está haciendo, nosotros tenemos la obligación de interpretarlo, pero no nosotros para darle el visto bueno y cobrarle dinero, sino simplemente decir, el gobernador está diciendo esto, vamos a ver si esto es real o solamente es retórica. El presidente municipal está diciendo esto, ¿es real, es efectivo o es retórica? Igual el presidente de la república. Te pongo temas. El gobernador está por interponer una controversia constitucional porque dice que el fondo de minería se retiró del Estado. ¿Esto es real? ¿Es cierto? ¿Es objetivamente cierto? Pero entonces vamos a ver a quién le impacta, cómo impacta, por qué Claro. impacta. Si le impacta a los mineros, por ejemplo, en este caso, si le impacta a las comunidades, si el gobierno tomó una resolución, el gobierno federal determinada y lo va a distribuir de otra manera, el fondo minero, pues es parte de sus obligaciones, no necesariamente tenía que bajar a través del gobierno del estado, a través de los municipios mineros, o a través de la industria minera, que también hay una perversión. Hay una gran controversia, por ejemplo, ahorita en lo que toca a las guarderías, que no son las guarderías, sino es el cuidado infantil. Y el cuidado infantil no es una obligación de nadie. Estoy hablando institucionalmente. Es una obligación de los padres de familia. En consecuencia, si es una obligación de los padres de familia y las empresas o los patrones y el gobierno desea ayudar a contener esta necesidad, porque necesita que estas madres de familia dejen de cuidar a sus hijos para poder trabajar. Bueno, pues entonces se encuentran todas las soluciones. Y si esa madre de familia no estaba recibiendo directamente el apoyo, sino se estaba triangulando a través de una asociación civil o de una sociedad, probablemente ahí había grandes obscuridades que el gobierno detectó. Y seguramente también por eso ahorita se lo va a entregar a la madre de familia. Y si la madre de familia toma como es su obligación y también es su derecho, si ella toma la determinación de quedarse con ese dinero y que los niños los cuide, es su decisión. Por supuesto, pero hemos ido depositando nuestra vida en el paternalismo gubernamental. Aquí yo le doy un reconocimiento ahí a López Obrador. ¿Por qué? Porque está individualizando los apoyos. Ya no se le van a entregar al líder de la colonia para que vaya y los reparta. Va a buscarse a aquel joven, a aquel anciano, a aquella persona que está necesitada para ayudarle directamente. Claro que hay un montón de vicios, pero pues es la naturaleza humana, ¿no? Muy bien. Entonces, como pudieron ver, puntos de análisis de diferentes temas. Vamos a tener invitados, vamos a tener una serie de eventos, vamos a tener todo en este espacio. Y es para ustedes el licenciado Jorge Antonio Martínez Quesada y aquí su servidor el licenciado Jorge Martínez Hijo. Entonces vamos comenzando con este espacio que empezó hace ya varios años, pero vamos a volver a nuestro origen ya con nuevo equipo, ya con nuevos momentos, ya con una voz distinta y creo que pues vamos a comenzarlo bien y vamos a hacerlo
con toda la energía del mundo. Les agradecemos mucho. ¿Algo que quiera decir, licenciado? El periodismo no es exclusivo de nadie. El periodismo sirve para convertirse en un vehículo del ejercicio de la libertad de la información, del derecho a la información que tienen los ciudadanos. Ejerzámoslo, ejerzamos esa libertad de expresión para que los ciudadanos estén más y mejor informados. Y me refiero a todos los ciudadanos. Eso es las500.com. Muchísimas gracias.